de 30 años viendo pacientes lidiando con diferentes problemas y en general no me ha ido tan mal, entonces no es mi especialidad, pero creo que puedo hablar de eso. Sin embargo, no deja de ser complicado hablar de un tema así, o sea, ¿cómo lo pongo en palabras, trato digno, algo así? ¿Cómo lo pongo en palabras para poder transmitir una idea? Y entonces me acordé de esta frase que dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Es una frase que es, pues, principio religioso, ¿no? O sea, muchas religiones se basan en esa frase: trata a tu prójimo como a ti mismo. Y yo creo que es un principio de convivencia social. Si todos, de alguna manera, pensáramos en el prójimo como quisiera que me trataran a mí, yo creo que la vida sería bastante diferente y yo creo que las relaciones interpersonales serían muy buenas. Y entonces, bueno, voy a ver sobre esta palabra, voy a hacer la plática. Y entonces me puse a pensar y a analizar un poquito, bueno, ¿qué es eso de ama a tu prójimo como a ti mismo? Y la pregunta es, si cada uno de nosotros le preguntara a mí mismo, oye, ¿me amo? ¿Qué es lo que a mí mismo respondería, ¿no? Y obviamente yo creo que en muchos casos respondería, pues no te amas, ¿verdad? Si le metes a tu cuerpo tabaco, alcohol, drogas, comida en exceso cargada de carbohidratos y grasas, un sedentarismo suicida y un estrés que mata, todo lo cual tú sabes que tarde o temprano te va a causar problemas y a pesar de eso no haces nada para evitarlo, pues no te amas lo suficiente, ¿no? Entonces el problema es que si no amo a los demás, si no me amo a mí, ¿cómo voy a dar lo que no tengo? Y no está tan fuera de la lógica. Si uno ve, por ejemplo, padres obesos, hijos obesitos, ¿no? Padres sedentarios, hijos huevoncitos, ¿no? Padres truculentos y problemáticos, hijos caóticos. ¿Por qué? Bueno, porque uno da lo que tiene y si no tengo, pues ¿qué te doy? Entonces, pero bueno, yo creo que eso ya es entrar en mucha filosofía y bueno, vamos a centrarnos en la palabra inicial de ama a tu prójimo como a ti mismo y vamos a traspolarla a trata a tu paciente como te gustaría que te trataran a ti. Dale por lo menos la importancia que tú crees tener, dásela a tu paciente y con esa importancia maneja la relación. Pero no solamente a tu paciente. Convivimos todos los días con un grupo grande de personas con las que tenemos que tener respeto y tenemos que convivir y tenemos que intercalar y comunicarnos, ¿no? Entonces, bueno, trata con respeto a tus compañeros, trata con respeto a tu esposa, a tu novia, amiga sentimental, o lo que sea. Trata con respeto a tus hijos. Piensa si lo que estás haciendo con ellos te gustaría que te lo hicieran a ti. Y yo creo que si antes de hacer las cosas te das unos minutos para pensar en eso, muchas cosas cambiarían y muchas cosas no harías o las harías mejor. Yo creo que con este eslogan yo podría dar por terminada mi plática, porque esa es la idea que me gustaría que se llevara. Trata a tu prójimo como te gustaría que te trataran a ti. Quiero aprovechar el resto de la sesión para compartir con ustedes unas reflexiones que me tuve a lo largo de tratar de preparar la plática, reflexiones que me gustaría que ustedes se llevaran, porque pues estamos en un medio que es muy, muy visible. Déjenme decirles que yo empecé a buscar sobre el tema, pues, principios y valores del trato digno al paciente, donde buscamos ahorita casi todo, ¿no? En internet. Debo confesarles que yo no nací con la tecnología del internet, entonces son cosas pues nuevas para mí. O sea, yo el Facebook, el WhatsApp, todas esas cosas no las manejo muy bien. Pero cuando empecé a meterme entendí por qué le dicen que es navegar, ¿no? O sea, entra uno en un tema y termina otro en temas bien diferentes, ¿no? Y lo primero que descubrí al navegar por internet es que además de jugar Candy Crush y ver pornografía, el internet trae muchas cosas muy interesantes, artículos científicos y todo. Tal vez el limitante un poquito de la tecnología y de la internet
es el idioma, muchos temas vienen en inglés, y si yo pues mal hablo el español, el inglés no se me da. Entré a ese sitio que se llama YouTube. En mi mala traducción dije, bueno, YouTube pues suena como a tubo, ¿verdad? Entonces debe ser algo así como tu tubo, su tubo. Y entonces eso ya me sonó así como baile exótico y erótico. Y dije, bueno, algo bueno debe haber ahí. Le piqué al YouTube y me encontré una página que decía la mujer invisible. Entonces dije, órale, la mujer invisible en el tubo. O sea, suena bien, pero no, era otra mujer invisible que no tenía nada que ver con ella. Y les voy a platicar lo que ella comenta. Ella habla, deja entrever que es una profesionista, que trabaja, que está casada y que tiene 2 hijos, una hija adolescente y un hijo pues, que debe estar en la primaria. Y entonces empieza su diálogo diciendo, este es un día muy pesado, tuve muchos problemas en la oficina. Me acuerdo que en la casa no está la despensa surtida, entonces después de salir de la oficina llego a surtir algo de despensa, entonces llego a la casa cargada de bolsas y empiezo a gritar, oiga, alguien por favor ayúdenme a bajar las cosas del coche, por favor alguien que me ayude a bajar. Entro a la puerta y veo en la sala el clima prendido, los ojos prendidos, la televisión prendida, veo, sigo gritando y no viene nadie. Me asomo al cuarto de nosotros, está mi esposo ahí como que con el clima prendido, el foco prendido, la televisión prendida, como que quiso leer el periódico y se quedó a dormir, así como venía con zapatos y todo. Voy a ver el cuarto de mi hija, y mi hija, pues adolescente, está hablando por teléfono con alguien, tiene el clima prendido, tiene los ojos prendidos, tiene la televisión prendida, y le digo, oye, no sean ingratos, miren todo como, por favor, ayúdenme tantito a hacer economía aquí, ¿verdad? Voy y entro al cuarto de mi hijo, y mi hijo está jugando Xbox, también con la televisión prendida, el clima prendido. Total, ya me cansé de gritar, termino de bajar la despensa, empiezo a preparar la cena, y cuando está la cena lista, le digo, por favor, vénganse a cenar, y ahí sí todo el mundo está cenando. Estar es un decir. Mi esposo seguía leyendo el periódico, mi hija seguía texteando, y mi hijo seguía oyendo música. Terminaron, todo el mundo se paró y se fue, y dejaron ahí todo el dinero. Entonces, mientras lavo los platos, me pongo a pensar, qué grato, ¿no? O sea, nadie fue para preguntarme, oye, ¿cómo te fue en la oficina? ¿Qué tal tu día? ¿Cómo te sientes? Nadie me importa. Dice, mi esposo tenía programadas unas vacaciones y además era su cumpleaños. Y entonces, pues de la oficina le estaban organizando una despedida y una cena. Y entonces me dice, oye, el miércoles tengo la cena con mis amigos, ¿vamos? Dice, mira, el miércoles es difícil porque yo el jueves pues, tengo que llevar a los niños a la escuela y levantarme temprano. No, pero no se mala, es mi cumpleaños, mira. Total, ok, voy, pero una condición. Para las 11, pues tenemos que regresar. Sí, a las 11 nos regresamos. Vamos a la fiesta. Yo conozco a las esposas de los amigos de mi esposo. Entonces no la paso mal, la verdad. Estoy pasándola bien, estamos platicando, cenamos. Y entonces, luego dan las 11 y le digo a mi esposo, mi esposo me dice, 5 minutos. Sigo platicando un rato y ya son las 12, ¿no? Me acerco con mi esposo, que estaba muy animado platicando con sus amigos, y digo, es tarde, mañana tengo que ir a la fiesta. Sí, mi amor, ahorita vamos. Me vuelvo a ir a sentar con mis amigas. Mi esposo sigue platicando. Al rato quiero hacerle señas, pero él ya está volteado y está medio un poquito alcoholizado. Entonces ya no me escucha. El hecho es que esas 11 de la noche terminaron a las 4 de la mañana. Entonces me regreso, vengo molesta con él, no le hablo en todo el camino. ¿Qué ni cuenta será? De música. Nos bajamos, me meto a arreglar, a bañar, me doy cuenta que son las 5 de la mañana, y yo me levanto a las 5:30. Entonces, salgo del baño bien enojado, y digo, no seas ingrato, mira, ahí está dormido. Total, ya ni me dormí, me levanté, medio me acosté, me levanté, preparé a los muchachos para la escuela, los llevo en el carro y mi hija sigue
texteando, ¿verdad? Mi hijo sigue oyendo música, mi hija se baja y se va. Mi hijo igual, llevo a su colegio, él se baja y se mete. Y entre que quiero arrancar y no oigo que la maestra que lo recibe le dice, oye Juanito, ¿quién te trajo? Y dice, no, nadie. ¿Cómo que nadie, verdad? Entonces quiero pararme, pero entre el tráfico, no me paro, me voy reflexionando y voy llorando y diciendo, ¿cómo que nadie? O sea, ¿que no ven todo lo que yo hago? ¿Cómo es posible que diga que nadie lo trajo? Y entonces me cae el 20. Soy invisible, por eso nadie me puede ver. Entonces dice, una emociones así encontradas. Hay una amiga que acaba de regresar de un viaje de Europa y entonces nos invita a desayunar el sábado y nos dice, oye, a ver si nos podemos reunir porque quiero platicarles y contarles todas las maravillas que conocí allá en Europa y que vi y me gustaría compartirlas con ustedes. Entonces, la verdad yo no estaba muy convencida de ir porque el sábado es el día que lavo la ropa, hago el aseo de la casa, tengo ya programado mi sábado, pero dije, bueno, también me lo merezco. Sí, voy a ir. El sábado llego al restaurante y están mis amigas ahí platicando, y mi amiga que acaba de regresar de Europa, pues está diciendo las cosas maravillosas que conoció allá, los edificios, las catedrales, los palacios. Y entonces me regala un libro sobre catedrales, iglesias y grandes construcciones europeas. Y me llama la atención la dedicatoria, le pone, por todo lo que los demás no ven, por mucho cariño. Qué maravilla. Abro la introducción del libro y el libro empieza diciendo que bueno, esas iglesias y esas catedrales en algunos casos se llevaron hasta 100 o 150 años en construirse. Que esas hermosas construcciones jamás se podrán volver a hacer porque ya no hay gente dispuesta a trabajar toda una vida para hacer algo que igual ni se van a reconocer. Si ustedes, para ponerlos en el contexto, nosotros trabajamos 30 años para jubilarnos. Si una catedral de esas se tardó 150 años, eso implica que sus abuelos, sus papás, ustedes, sus hijos y sus nietos tuvieron que trabajar en esa iglesia, o sea, la iglesia o la catedral o la capilla, lo que sea, forma parte de su vida. O sea, su trabajo desde que empezaron a iniciarse hasta que terminaron fue dentro de ese entorno, ¿no? La mayoría, pues ni siquiera sabemos qué fue. Conocemos la Capilla Sixtina, el fresco de Miguel Ángel, pero ahí en la Capilla Sixtina hay un montón de dibujos que no los hizo Miguel Ángel, pero eso quién sabe, ¿no? Entonces decía el autor que como ahorita los seres humanos estamos buscando el reconocimiento, el prestigio, el dinero, antes que el trabajo, pues ya no se va a poder hacer este tipo de grandes obras y de construcciones. Cuenta, dice la señora, una historia. Estaba un carpintero labrando una viga, era una viga muy larga, era el entrave central de una gran capilla. Entonces él estaba dibujando ahí ángeles y querubines y cosas así. Entonces pasa un ayudante y le dice, oye maestro, no entiendo, o sea, ¿para qué le echas tantas ganas a eso? O sea, veo que tienes semanas y semanas labrando la madera, cuando esa madera va a estar a 8 metros de altura. Ahí va a ver. Además, esa pared que estás grabando ahorita, esa pared va para arriba, o sea, va a estar cubierta por las vigas del techo. O sea, ¿para qué haces tanto esfuerzo si nadie va a ver lo que estás haciendo? Y entonces dice que el carpintero, que él se voltea y le dice, es que no te entiendo. O sea, yo no hago esto para que lo vean gente como tú. A mí no me interesa lo que tú puedas pensar. Yo hago esto porque Dios me dio una habilidad, Dios me dio una capacidad, me dio la inteligencia para poder hacerlo. Y el día que Dios me llame, ¿qué cuento le voy a dar? O sea, ¿por qué hice ángeles viscos y querubines cachetones? ¿Y por qué las flores estaban torcidas? Porque acá nadie iba a ver. No, Dios va a ver mi trabajo y es el que yo tengo que rendirle cuentas de todo lo que me dio. Y entonces dice la señora, la mujer invisible,
Dice, salí de aquel restaurante pensando en, ahora entiendo. O sea, ¿qué me importa que mi esposo no valore lo que hago? ¿Qué me importa que mi esposo tire la camisa en la ropa sucia y 3 días después esté colgada en el closet? O sea, él piensa que la camisa camina sola y pasa por el proceso de lavado y planchado y se cuelga ahí y es automático, ¿verdad? No lo valora. ¿Qué importa que mis hijos no vean que hay una casa limpia, que hay comida, que hay ropa limpia, que hay chofer que los lleva y que los trae? ¿Qué importa? Al final de cuentas no son para ellos, para los que yo trabajo. Cuando yo me casé, yo adquirí un compromiso. Cuando yo me embaracé, yo adquirí un compromiso con Dios. Y el día que Dios me llame, yo no sé si la vida me alcance para ver a mis hijos convertidos en personas de bien, pero ¿qué cuento le voy a dar a mi Dios? Pues mira, mis hijos son gente buena. O sea, con lo que me diste, con los hijos que me prestaste, pude hacer cosas importantes para mi sociedad, para mi familia y para la humanidad a la que pertenezco. Entonces yo creo, si vemos el mensaje, que bueno, para una madre la esencia de ser, lo que le da la calidad de madre o de padre son sus hijos. O sea, una mujer o un hombre no puede ser padre hasta que no tiene un hijo. O sea, es requisito sine qua non para ser padre, o requisito sine qua non para ser hombre, como lo es un alumno para un maestro. ¿De qué me sirve tener un excelente maestro si no tiene alumnos que quiere enseñar? Y yo considero que igual debe ser para un médico. ¿De qué me sirve tener al mejor médico, al más capaz, al más preparado, o a enfermera, a la más capaz, a la más preparada, si no tiene pacientes a quien aplicar sus conocimientos? O sea, el requisito sine qua non para hacerlo médico o enfermera, pues son los pacientes. O sea, los pacientes es lo importante de la relación entre el médico y el paciente. Desgraciadamente, como dice el autor de ese libro, tiene razón. Los médicos actuales nos interesa más la fama, el reconocimiento, el dinero, que el hecho de hacer trabajo, el hecho de hacer mi trabajo. Yo creo que la medicina debería ser una profesión silenciosa y ahora no lo es. Ahora es una profesión tipo vedette, ¿no? O sea, queremos ser tan famosos como Luis Miguel y Leonardo DiCaprio y todos, Messi y todos esos, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque creemos que estamos mejor preparados que ellos, que somos mejor personas que ellos y por lo tanto pues deberíamos de tener más reconocimiento y más dinero del que tienen ellos. Entonces aprovechamos el internet y las vías de comunicación para promocionar casi todo lo que hacemos. O sea, me llama la atención que cualquier flatulencia la promociona como si fuera el gran gas, ¿no? Que tapó el hoyo negro y cubrió la capa de ozono. O sea, eso lo hacen todo. No, tienen que hacerse grandote para que todo el mundo lo vea. Entonces, bueno, seguí buscando en internet y en el internet me encontré esta fotografía. Es una joven estudiante de medicina que dice, fue a hacer una guardia y una señora estaba agonizando y pues selfie, ¿no? O sea, hay que pasar. A pesar de que les digo, cuando yo no nací con la tecnología, esto no es lo mío, los jóvenes dan la impresión de que tampoco pueden entender las repercusiones que tiene subir una fotografía al internet. O sea, no es la fotografía que yo le voy a enseñar a mis amigos o a mi familia, es una fotografía que está a disposición de cualquier persona, ahora sí que en cualquier parte del mundo, ¿no? Normalmente, cuando una persona fallece, pues yo quiero creer que es un proceso importante en su vida, ¿no? O sea, el nacimiento y la muerte son procesos trascendentes en la vida de cualquier ser humano. Inicia y se termina, es el ciclo. Los antiguos, bárbaros, ignorantes, incultos, cuando estaban con una persona que iba a fallecer, se acercaban a él, le cerraban los ojos, tomaban sus manos y le decían, hermano, no estás solo, yo te acompaño en este camino, sigue la luz de tus antepasados y no se te olvide dejar la huella para yo seguir la tuya. Que la tierra te sea ligera para que muy pronto puedas disfrutar de la otra vida y puedas lograr cosas que a lo mejor en esta pudiste no haber logrado. Y se quedaban ahí con él haciendo oración, haciendo cantos, simplemente acompañando. Pero bueno, eran incultos, eran bárbaros, no sabían esto. Hay un libro muy interesante, se lo recomiendo, se llama Elefante. Es un libro de etología. La etología es la ciencia que
que estudia los animales, su conducta natural. Y el autor dice que los elefantes jamás dejan a un compañero moribundo, se esperan con él hasta que se muera. ¿Por qué? Porque dejarlo moribundo implica dejarlo a expensas de todos los animales carroñeros, o sea, se lo van a empezar a comer antes de que muera, y eso para los elefantes es intolerante, o sea, eso no puede suceder. La mamá elefanta, si su cría se muere, tiene un fenómeno tal vez de negación, carga con el cuerpo de su hijo varios días hasta que prácticamente está en estado de putrefacción, o sea, no lo abandona. Y dice ahí que años después, cuando la manada de elefante pasa por algún lugar donde uno de sus compañeros murió, toda la manada se detiene y hace un silencio increíble, guardan unos minutos de silencio y luego siguen su camino. Pero bueno, son elefantes, por ejemplo, el trompudos, o sea, tiene que ver con una chica nice y fashion, ¿verdad? Ella pues estaba más preocupada por la ascenso, ¿no? O sea, el sentido común no le dio para decir, bueno, si a mí no me importa lo que está pasando a este ser humano, pues déjame salir a la sala de espera. A lo mejor ahí está el señor, el esposo, la hija, el primo, el tío, el vecino, alguien al que sí le importe lo que le está pasando a este ser humano y pueda acompañarlo en este proceso de morirse, No, el sentido común le alcanzó nada más para decir, pues, tómate el sexo. Sí, obviamente, si no respetamos la vida, menos vamos a respetar la muerte. Yo creo que todos los que tuvimos en algún momento dado la oportunidad de practicar encarales sabemos lo que es esto. Es muy común para el médico lidiar con el cuerpo humano y hacer este tipo de disecciones. Usted lo ve, parece gato, ¿no? Bueno, eso ya no tanto, porque ya ahora todo lo hacen con maniquís, pero en mi época de estudiante eso era muy común. Pero había un respeto hacia el muerto. No sé si a lo mejor porque éramos muy pobres y no teníamos para comprar una cámara, y ahorita cualquier muerto de hambre trae un celular, de eso no sé si sería eso, pero nosotros no hacemos esto. Esos jóvenes algún día van a ser médicos. Y obviamente si no respetan la vida, no respetan la muerte, entonces ¿a quién van a respetar? Seguí buscando en internet, ya ve que la vida uno encuentra muchas cosas. Y caigo en esto. Hay algo que se llama ética. Y la ética dice que yo no puedo poner en evidencia a mi paciente, no puedo mostrar su rostro, mucho menos sus genitales o sus partes íntimas, ¿verdad? O sea, ¿en qué momento el acto de tener un hijo, creo yo que para la mayoría es un acto bastante personal, bastante íntimo, se convierte en algo público? ¿En qué momento estos señores le pidieron permiso a su paciente para mostrar ese tipo de fotografías, para subirlas al internet, para que todo el mundo las vea y todo el mundo se dé cuenta? Por eso les digo que cualquier flatulencia la hacen en gran casa, o sea, como si estuvieran descubriendo el hilo negro cuando los niños han nacido así toda la vida, antes de que aparecieran los doctores y los ginecólogos. No hay respeto hacia el paciente, no hay respeto hacia su intimidad. Cualquiera que haya estado en un quirófano o en una área de proctocirugía, sobre todo las mujeres, no me podrán negar que a veces en un área que debería de ser pues bastante privada y bastante estéril, hay demasiada gente. O sea, póngase a pensar, está obviamente el anestesiólogo, el ginecólogo, el ayudante, está la enfermera circulante y la enfermera instrumentista. Son 5 personas. Además, a veces está el residente de anestesia, el residente de ginecología, 5 estudiantes de medicina, 2 estudiantes de enfermería, la intendente que anda por el pasillo recogiendo las cosas y un grupo de plomeros que está destapando la cañería del agua. O sea, ¿cuánta gente está ahí y están viendo a esa persona? ¿Cuándo tenemos el sentido común de decir, oye, está calentadito? O sea, digo, no tiene para qué exponerse, ¿no? Pero al contrario de eso, tomamos una foto y la subimos al internet para que todo el mundo la vea. Por ejemplo, esta, ¿cómo justifica una foto de esta? ¿En base a qué puedo decir que eso es correcto? Yo no sé si alguna de las mujeres que están aquí les gustaría que sea doctor, ginecólogo,
sentido común piensa que cacahuate en la cabeza. Yo no sé si a ese doctor le gustaría que la vulva rasurada de su madre, si es que tiene, o de su esposa o de su hija, estuviera al alcance de cualquiera que traiga un celular en la mano. O sea, por favor, ¿dónde está el sentido común? Pero bueno, no los inventé yo, ahí están en internet. ¿Qué hago con eso? O sea, si ese niño se cae, ¿que es accidente o estupidez? O un accidente estúpido, ¿sabes? Y yo decía, bueno, la joven está muy joven, no entiende, pero ahí no se ve juventud, ¿verdad? O sea, ahí se ve otra cosa. O sea, ¿cómo justifico eso? O sea, me da la impresión del futbolista que mete un gol y echa dos marometas. O sea, eso es lo que está haciendo el ginecólogo. Por favor, o sea, ¿cómo le hago para decir esto que estoy haciendo está bien? ¿Dónde está el respeto hacia mi profesión y hacia mi paciente? Estoy arriesgando a mi paciente. Estoy más preocupado por salir guapo en la foto que por lo que le está sucediendo al paciente. Seguí buscando en internet, ya ven que navega uno, y hay muchas fotos de quirófanos. No sé por qué, porque los cirujanos tienen algún complejo ahí que quieren ventilar. En ninguno de ellos se respeta la intimidad del paciente. Bueno, aquí se respetó la intimidad del que estaba cumpliendo años, pero fuera de ahí el paciente no sabe qué le pasa. Si ustedes se fijan, 2, 4, 5, la cantidad de gente que hay en el quirófano. Todos están posando para la foto y el paciente, pues, ¿quién sabe? ¿Se estará muriendo? No sé. Si ustedes echan un viajecito por el internet, se van a dar cuenta que fotos de estas abundan, o sea, sobre todo de quirófanos. O sea, hay muchos pacientes en quirófano que salen en internet. Yo no sé si ellos tengan autorización, hasta para publicar la foto de una mano, de un pie de un paciente hay que pedir autorización, se llama consentimiento informado. Y el paciente tiene que saber en dónde se va a publicar o en dónde se va a exponer su imagen. Más aún para un rostro que es algo que va a identificar a mi paciente. Yo no sé si estos doctores tengan el consentimiento informado de su paciente. Seguí buscando en internet y les digo que también hay cosas valiosas. Entendí por qué, digo valiosas porque nos da el otro lado de la moneda, por qué hemos perdido el respeto hacia nuestra profesión y desde luego hacia nuestros pacientes. Este señor se llama Pash Ada, se supone que es doctor, que debe ser doctor. Un buen día a él se le ocurrió que con la risa se cura casi todo, el cáncer, lo que sea. Y entonces llegaba a pasar visita, pues así, vestido de payaso. Al final de cuentas le escribieron un libro, le hicieron su película y se dedica pues a eso, ¿no? A lo que siempre ha hecho, o sea, payasadas y a ser un payaso. Mucha gente lo admira con mucho respeto. Yo en lo particular tengo mi recelo. Yo sé que el hábito no hace al monje, pero sí ayuda a que parezca sacerdote. Y yo en lo particular siento un gran respeto por la medicina y por los pacientes, por los doctores y por los pacientes. Yo sé que es un sentimiento difícil de entender. Lo puede entender aquel que ha vivido lo que vive un doctor. O sea, lo puede entender aquel que recibe un paciente muy grave y empieza a luchar con él y sale todos los días a hablar con los familiares y les va mejor y ya empeoró y ya le dio fiebre y ya mejoró otra vez. Y ese proceso de vivir y de estar con la angustia que sienten los familiares cada vez que uno sale a darles informes y que están esperando que le den una buena noticia y que a veces no las hay. Si no vive uno eso, no puede entender lo que es la medicina. Si no vive uno, yo creo que es el momento más complicado para un médico. Salir y hablar con los familiares y decirle, oiga, su hijo, su esposo, su padre, se murió. O sea, ese momento la verdad no se lo deseo a nadie. Por mi especialidad, yo soy neurólogo, me toca hacer el diagnóstico de muerte cerebral. Entonces me toca salir y hablar con familiares que no conozco, de un paciente que nunca vi, y decirle que el cerebro de su familiar ya no está funcionando. Entonces, aunque su corazón lata y sus riñones trabajen, él ya está muerto. Uno cree que con el tiempo va a ser más fácil, y créanme que no.
con el tiempo se vuelve mucho más complicado. Es muy difícil cada vez más enfrentar a los familiares a darles una mala noticia. El que no ha vivido eso no puede entender lo que es un médico. El que no ha vivido eso no puede sentir el respeto que yo siento, por ejemplo, por los médicos, porque los conozco, porque sé lo que implica ser un especialista, sé lo que implica ser un ginecólogo, para luego salir con esas payasadas. O sea, eso no lo entiendo, o sea, no sé por qué se devalúa tanto uno mismo su profesión. Yo creo que la medicina es una profesión muy noble, admirable, y yo pienso que debe ser silenciosa. Para mí, el único profesionista al que yo admiro más que a un médico es a una enfermera. Para ser enfermera se requiere una madera especial, porque no cualquiera puede ser enfermera. La verdad es un trabajo, si la medicina es abnegada y sufrida, la enfermería es más todavía. Yo creo que todos los que hemos pasado por algún servicio, urgencia, trabajo, quirófano, lo que sea, me corrigen si me equivoco, mucho de lo que sabemos de la medicina práctica la hemos aprendido de las enfermeras. Entonces, a mí me tocó convivir con enfermeras de vestido abotonado. Batallé para conseguir estos fotos porque ya no hay nadie que usa vestido abotonado. Ellas decían, las enfermeras con las que yo compartí, porque hemos sido compañeras y también he sido su paciente, o sea, las conozco como compañeras de trabajo y también como profesionista. Ellas decían que el vestido blanco implica la pureza de su trabajo hacia el prójimo, por eso tiene que ser blanco. Ellos decían que su cofia es la dignidad y por eso la traían bien puesta en la cabeza. Impresionaba ver cuando usaban esta capa. No sé si yo creo que ya no las usan, pero de hecho no encontré fotografías de enfermeras con capa. Esta capa, azul y roja, pesa sobre los hombros y dicen las enfermeras que eso implica el peso de la salud de sus pacientes, el peso social que ellas cargan. ¿Cuántas veces no me sacaron a mí en particular de muchos atolladeros, de muchos problemas, de muchas cosas en las que evitaron que me metiera o me tuvieron que sacar? Es muy curioso, pero siempre, después de que lo ayudaban a uno, primero le daban un lugar que uno no se había ganado. Le decían doctor cuando sabían que era estudiante, porque era un residente impedante. Pero ellos le decían, no doctor, mira, vamos a hacer eso. Doctor, ya sí que ya está muy morado, ¿por qué no le ponemos oxígeno? Después de que le resolvieron algún problema, siempre tenían esa sonrisita así como de Mona Lisa, discreta. Yo nunca entendí, bueno, qué significaba, pero el tiempo lo entendí. El tiempo, esa sonrisa significa, está bien, güey, pero a mí como quiera te voy a ayudar, como quiera te voy a, de mi boca no va a salir que estás bien ignorante. ¿Qué significa esa sonrisita? Desgraciadamente, las enfermeras también han cambiado. Bueno, no tanto, no tanto, pero también han cambiado. Primero, vestido ya nadie lo usa. Todo el mundo usa pantalón porque es más cómodo. Blanco, ¿qué significa pureza? Pues ya traen ahora a Mimi, a Miki y al bobalito de tribilina ahí puesto. La dignidad, híjole. Algunas saben que está en el closet entre telarañas y el polvo. Otras definitivamente no saben ni dónde les queda la dignidad. Bueno. Y creo que siguen siendo bastante sabias de lo que ellas hacen y en el lugar donde se mueven. Pero también ellas han cambiado mucho. Dicen los que saben de relaciones interpersonales que vestirse así mejora la relación entre el paciente y el enfermero. Yo no sé si sea cierto, seguramente lo es, son expertos. Pero a mí me gustaba más la imagen que transmitía la enfermera de blanco, impecablemente vestida, almidonada y con suaveza. Esa imagen me pega más a mí en lo particular que estas imágenes. Ya para terminar mi viaje por el internet, me caí en esto. Las tres cosas que aprendí mientras mi avión se estrellaba es un pasajero de un vuelo que salió de la ciudad de Nueva York e iba hacia con escala en Carolina del Norte. Dice que se acomodó, se puso su cinturón y al poquito tiempo de volar sintió una turbulencia.
Entonces le preguntó a la hermosa, oiga, ¿qué pasó? Y la hermosa le dice, no, es una turbulencia normal, quédese sentado. Al poquito rato después vuelvo a sentir la turbulencia. Le voy a preguntarle a la hermosa y en eso el piloto habla por el altavoz y dice, por favor, quédense sentados, abrochen bien su cinturón de seguridad y prepárense para el impacto. El avión se va a caer. Entonces dice, en ese momento, pues es obvio que me voy a matar. Es obvio que mi vida hasta aquí llegó. Y empezaron a brotar una serie de pensamientos en mi inconsciencia. Lo primero que pensé es que todo cambia y demasiado rápido. O sea, dice, hace unos momentos estaba sentada en el aeropuerto arreglando mis papeles para la junta que voy a tener en Carolina del Norte y eso era lo que me ocupaba. Un poco más atrás estaba con mi esposa y con mis hijos despidiéndome porque me iba a ir para hacer planes para el fin de semana. Y resulta que ahorita me voy a matar, me voy a morir. O sea, todo cambia muy rápido. La segunda cosa que aprendí es que no debería de haber perdido el tiempo en cosas que no importan con personas que sí importan. Y me puse a pensar, ¿cuánto tiempo me pasé discutiendo con mi esposa tonterías? Cuando lo que debí de haber hecho es haberla abrazado. ¿Cuánto tiempo perdí hablando con mis hijos? Estupideces, regañándolos por tonterías. ¿Cuánto tiempo perdí con mis compañeros de trabajo en juntas interminables que no llegaban a ningún lado? Pero ahí está. Entonces me di cuenta que había perdido mucho el tiempo. Y la tercera cosa que pensé, dice esta persona, es que morir no da miedo. Es increíble, yo siempre pensé que al estar ahí, en ese trance de muerte, me iba a sentir muy asustado. Y no, morir no da miedo. Lo que me dio mucha tristeza es no haber vivido con la intensidad con la que pude haber vivido. Al final de cuentas, este vuelo 1549 de Amber despegó del aeropuerto de La Guardia en Nueva York, iba a Seattle con escala en Charlotte y no se cayó, acuatizó en el río Hudson. A la tripulación la premiaron. Dicen que ha sido el mejor acuatizaje que ha habido en la historia de la aviación. Este es el US Airways que no se estrelló, y todos los pasajeros que no se mandaron. Y este es el capitán, el que puso en ese momento de su vida toda su capacidad, todo lo que había aprendido, toda su experiencia, y la verdad que poder tomar las decisiones adecuadas en el momento adecuado para hacer lo que tenía que hacer, porque era un profesional, y poder llevar a su avión a buen término. Yo no quiero pensar qué hubiera sucedido si el piloto se hubiera puesto, el avión se va a caer, y yo pues ¿verdad? Hay que aprovechar la oportunidad, no todos los días se cae un avión. O si hubiera llamado a la tripulación, al copiloto y a las hermanas, entonces ellos tomaban una selfie, ¿verdad? El avión se va a caer. Pues si se hubiera puesto de payaso y dice uno, y dice dos, y el avión se va a caer. El señor es un profesional y se espera que en etapa de crisis se comporte como un profesional, como lo que es. Bueno, los médicos somos profesionistas, somos profesionales y debemos comportarnos como lo que somos, como lo que hemos estudiado y lo que hemos invertido tanto tiempo y esfuerzo en lograr. Para terminar, quiero ponerles un resumen de ese pensamiento. Dice, todo cambia en un instante. A veces nos creemos demasiado importantes. Sentimos que si no estamos aquí, el mundo va a dejar de darnos cuentas. Y créanme que no. Las cosas siguen. Todos somos necesarios, nadie somos indispensables. Entonces, bájate de la nube y aprovecha el día y el momento que estás viviendo. Porque no sabes hasta dónde va a llegar tu vida. No pierdas el tiempo en cosas que no importan, con gente que realmente te interesa. Aprovecha. Y lo último es, vive con la intensidad con la que puedes hacerlo. Porque si estás viviendo a medias, te estás viendo tibio. Y los tibios dicen que ni Dios los quiere. Entonces, ¿qué sentido tiene vivir la vida así? Muchas gracias.